Yo me recibí hace muchos años, en el año 1986, así que hace ya bastante. Me encontré en una situación bastante particular cuando me recibí, no había muchas posibilidades de trabajo, los estudios de diseño ya abarcaban todos los diseñadores posibles, es decir, no había manera de hacer nada, así que decidí empezar a pensar cómo yo podía llevar a cabo mis proyectos, lleno de ideas, recién recibido, con mucha energía, así que digo, tengo que emprender alguna situación para poder avanzar con mis ideas. Y en ese momento recibí una revista, que es una revista de diseño industrial norteamericana, que se llama ID, International Design, y había las bases de un concurso de diseño de una empresa que se llama Yamaha, de Tokio, Japón, y decidí participar. Había que diseñar un speaker, una caja de parlantes, para una nueva tecnología que ellos incorporaban, y me puse a dibujar en un papel este speaker. Ellos incorporaban esta pieza que se ve acá, que es una pieza que es un tubo, que en realidad lo que proponía este tubo era la idea de dar los armónicos del mismo aire que el movimiento de los parlantes provoca. Y bueno, la mandé, como verán, ese dibujito es un dibujito hecho en una receta médica. Así empezó este dibujo y mandé esta maqueta, hice la maqueta de este dibujo y gané el tercer premio. Los dos primeros premios fueron japoneses, así que tranquilamente consideré que el mío era el primer premio, porque como eran japoneses los demás y eran parte del asunto, decidí que este fue un premio económico muy grande. Visité Tokio por primera vez, participé de varios eventos dentro de este gran evento que proponía Yamaha, y económicamente fue muy importante, lo que me permitió volver a Buenos Aires, y decidí irme a vivir a Nueva York, que también era un sueño que tenía cuando iba a la escuela secundaria. Y como económicamente tenía la oportunidad, me fui a vivir a Nueva York. En Nueva York me encontré casi en la misma situación que cuando estaba en Buenos Aires, es decir, no conocía a nadie, no hablaba inglés, era difícil para mí todo, pero bueno, era un desafío interesante. Lo que me interesó también era que con respecto a lo que yo podía encontrar para hacer objetos, la basura de Estados Unidos, de Nueva York, era muchísimo más interesante. Entonces empecé como un basurero, porque en definitiva andaba mirando lugares donde nadie mira, cosas que nadie levanta, todo lo que la gente descarta, y decidí empezar a trabajar con piezas estándar que encontraba en las ferreterías o mezcladas con otras piezas que pudiese encontrar por ahí. Esto fue en esta época, en el año 89 gané el premio, en el 1990 me fui a vivir ahí, estuve 2 años, aprendí un poco de inglés al final. Esta fue una de las primeras piezas que hice, esta es una bandeja que encontré en un supermercado, y estas son piezas que compré y le hice un tratamiento como para poder generar esta estructura y poner esta bandeja encima. En los Estados Unidos es muy común que para mirar televisión tengan una mesa que generalmente está muy alta respecto del sillón, tiene la altura de una mesa normal, entonces la cerveza y los snacks que están acostumbrados a comer mientras miran televisión, de alguna manera era bastante incómoda. Lo que yo hice con esta pequeña mesa, cada una de estas mesas venía con 3 o 4 bandejas, cosa que si hubiera más personas en el espacio pudieran tener cada una la suya, y nunca pasó de la altura del apoyabrazos del sillón. Fue una de las primeras piezas que hice. Esta es una mesa, un revistero, es una mesa ya mucho más bajita. Esto que ustedes ven es una estructura metálica que va dentro de los muebles donde se ponen carpetas colgantes, que encontré una gran cantidad de estas estructuras y decidí ponerle un elástico que me permitiera hacer una superficie y al mismo tiempo generar esta curva, de modo tal que tuviera una diferencia de lo que era la realidad inicial de esta estructura. Es un revistero, bueno, yo lo vendí con ese fin, ahora les voy a contar cómo los vendí, pero más o menos les quiero ir explicando todos los productos que en realidad fueron más exitosos mientras estuve en Nueva York y que me permitieron vivir. Esta es una placa de cartón que tiene aproximadamente 1,20 m por 80 m, la cual yo con la tecnología, como verán, no me llevo muy bien.
tiene acá detrás una cinta bifaz, de acá tiene una percha de alambre de tintorería donde está el equipo de luz, y acá esta percha es mucho más pequeña que el tamaño del cartón, por lo tanto genera esta curva para dejar salir la luz y estas dos pequeñas curvas que están aquí. Estos cartones encontré aproximadamente unos 500 cartones de distintos colores, a los cuales le fui, cada vez que encontraba perchas de tintorería, armaba una de estas luminarias. Esto también encontré una gran cantidad de filtros de aire de automóviles que me permitieron hacer esta lámpara, que también fue muy exitosa. A todo esto yo hacía estos productos y los iba acumulando en la casa donde vivía. La casa ya estaba llena de cosas y yo no accionaba porque no sabía dónde venderlos. Hasta que un día se los mostré a una persona que me dijo, bueno, mirá, hay una zona en el Soho que justamente es más abocada a los objetos y qué sé yo. Así que empecé a llevarlos ahí y tuve la fortuna de que todas las personas fueron muy amables y me dijeron, no, mira, esto para este negocio no es, pero podés ir a ver aquel que seguramente le va a interesar. Y así fue que coloqué todos estos productos y estuve bastante tiempo, un par de años viviendo de esto. Después de todo eso ya cada vez me sentía más argentino en Nueva York. La sociedad americana no me caía bien. No podía ser amigo, si bien me visitaban todos mis amigos de Buenos Aires porque había alquilado una casa muy grande y eso, no me sentía y decidí volverme a Buenos Aires. Cuando vuelvo a Buenos Aires, de nuevo empezar de cero, es decir, de nuevo empezar de cero. Digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Y empecé a trabajar, como había estado trabajando esto y había visualizado que los materiales de alguna manera me tiraban ideas, es decir, más que yo decidir qué objeto hacer, el material, de algún modo, parece un tanto delirante lo que les voy a decir, pero yo aceptaba las sugerencias del material, como si el material me dijera, haceme así, trabajame así, moveme así. Y fue así que empecé a incursionar los lugares donde había materiales estándar y encontré un cartón, que es un cartón que tiene 1 metro por 1 metro, tiene 1 milímetro de espesor, muy finito, era color violáceo, es un cartón que se llama cartón fibra, se usa para hacer plantillas en la industria del zapato, y era bastante particular, tenía una trama muy linda y me lo llevé. Estos cartones los tuve 2 o 3 meses ahí a un costado y todos los días pasaba y lo miraba y digo, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Hasta que decidí empezar a plegarlo. A ver qué me daba, qué posibilidades me daba. Digo, si sale un mueble de cartón, generalmente los muebles de cartón son de cartón corrugado y son todos siempre con ángulos rectos. Me gustaría que esto tenga un panorama distinto, es decir, si voy a trabajar con el cartón, que desaparezca esa idea del cartón. Y hice este banco, que en realidad tiene 8 remaches, cada uno de estos puntos es un remache. En realidad está conformado en un plegado que da como las estructuras lineales de cualquier antena. Si uno ve una antena, siempre está el esfuerzo triangulado para justamente reducir el esfuerzo y la tensión del material. Así que este fue el plegado que quedó y este fue el producto final. Este producto soporta aproximadamente entre 140 y 170 kilos a una persona. Estamos hablando de 1 milímetro de espesor. Fíjense cómo plegarlo de un modo puede dar una situación diferente. Esas perforaciones que tiene acá son para justamente eliminar tensiones, es decir, evitar que se rompa el cartón por los extremos. Y tuve muchísimas satisfacciones con este producto, porque este producto ganó premios en el salón, el primer premio en el salón del mueble de Sao Paulo, y ganó 3 premios en Tokio, y donde lo presento, y el producto sigue siendo vigente. Hoy particularmente forma parte de la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Solamente le agregué láminas de plásticas por encima para obtener una mayor cantidad de colores, y también lo hice en una escala menor, como en este caso, para niños y jardines de infante y ese tipo de ámbitos donde para que puedan utilizarse, inclusive dándolo vuelta, pueden guardar los juguetes. Bueno, tenía un montón de virtudes que eran apropiadas para presentarlos en esos lugares. Lo experimenté en cuero, lo experimenté en plástico, pero todo el mundo, en realidad, todo aquel que quería un producto de esto, cuando yo le ofrecía la oportunidad, siempre lo quisieron en cartón.
Y esto es es el flyer que actualmente que tengo de comercialización de este producto. Yo a cada producto que estoy comercializando en la actualidad tiene un flyer y que más que nada me manejo a través de internet. Yo no vendo más en los negocios porque los negocios en realidad toman las cosas en Buenos Aires, toman los productos en consignación, es decir, los míos, los de otros diseñadores, y a medida que van juntando, ninguno tiene valor para el dueño del local. Entonces se llenan de tierra, no les importa. Entonces dije, no, nunca más. Y además no me lo compran, simplemente lo tienen dentro del local y si lo venden, y uno cobra y le dan un cheque a 6 meses. Digo, no me sirve. Así que decidí solamente venderlos por internet. Y como les decía, este es el flyer que utilizo para venderlo, ese es el nombre del producto. Yo le puse Circus Stool porque de alguna manera me llevaba este producto a la imagen que tienen unos bancos de circo, de los circos antiguos donde se paraba un elefante y tenía ese tipo de diagonales. Entonces, es por eso que tiene ese nombre. Yo siempre le pongo nombre en inglés porque trato de vender mucho más afuera. En mi país no se consume mucho diseño. Todo les parece caro a los argentinos. Entonces, busco otros mercados. Bueno, ahora antes que este proyecto PET, que también es algo que sucede cuando vuelvo a Buenos Aires, les quiero mostrar un video de la herramienta de corte de PET y después les cuento sobre el tema. Bueno, eso era para que vieran más o menos cómo era la herramienta. Esta herramienta es una herramienta que yo utilicé cuando tenía 15 años, justamente me interesaba hacer cosas de cuero y descubrí una herramienta. Antes que nada les voy a aclarar, PET se llama PET, es el material de las botellas. Es el material de las botellas que todos los días consumimos grandes cantidades
de bebidas en estas botellas. La industria, tanto en este país como en Argentina, como en Europa y Asia, la industria de reciclaje de este material no es lo suficientemente grande como para reciclar todo lo que se consume. Es decir, se consume mucho más de lo que se puede reciclar industrialmente. Y este proyecto, por suerte, ha sido muy exitoso en muchos países, sobre todo en Europa, porque complementa aquello que la industria no puede definir totalmente. Esta es la herramienta que tenía el gaucho. Es decir, acá hay una transferencia cultural. Yo me fui a una cuestión local para hacer algo global. Es decir, que esta herramienta saliera solamente del ámbito gauchesco. Lo que pasa es que no sé un facón y un hueso. Imagínense que andar con facones y huesos me salía carísimo. Entonces traté de encontrar una herramienta como la que vieron en el video que me permita hacer esta situación de cortar la... Cuando yo llego a Buenos Aires de vivir en Nueva York y están todas las calles llenas de botellas, yo me pregunto por qué. Porque yo también un poco había sido reeducado con el tema de la basura en Estados Unidos, había que separar, había que hacer un montón de cosas que en Argentina en ese momento no se tenían en cuenta. Entonces lo que decidí fue preguntar por qué la botella no se levantaba. Y me dijeron que porque la botella no tenía ningún valor y las personas que juntan habitualmente la basura para reciclar, como el papel y el cartón, dejaban la botella porque el kilo de botellas eran monedas las que les daban y no les redituaba económicamente. Entonces fue ahí donde yo de alguna manera traje esta herramienta de nuevo. Se me vino así a la mente la herramienta esta gauchesca y digo, bueno, voy a hacer una transferencia de esta herramienta que en definitiva tiene que ver con parte de la identidad cultural, es decir, es muy importante, porque también es importante recuperar estas cosas y darles otra forma y que sigan actuando en nuestra sociedad, sobre todo porque tienen un buen origen. Yo creo que las cosas que tienen un buen origen trascienden el tiempo, las cosas que son tendenciosas tienen poca vida. Y eso es bastante importante hoy en día en nuestra sociedad. Bueno, esta es la herramienta, me permitió, bueno, ahí está el sticker de venta de la herramienta, cortar cintas de todos los colores. Ustedes pueden ver ahí los mismos trenzados que pueden hacer los gauchos, pueden ser hechos con estas tiras. Y después hay infinidad de posibilidades. Por ejemplo, el termoformado, que es muy básico, es decir, no se necesita ninguna tecnología particular. Tomamos una varilla de madera, le colocamos esta cinta cortada por encima, le tiramos agua caliente encima y podemos obtener un resorte. Y así cualquier forma que estemos buscando, puede ser de forma hexagonal, oval, infinidad de posibilidades que solamente queda a criterio de imaginación de cada uno. Es decir, en la medida que podamos imaginar cosas, vamos a poder utilizar este material. Y lo bueno que tiene es que no todos imaginamos de la misma manera, por lo tanto es infinito. Cada uno le va a dar una posibilidad diferente. Justamente para que estas personas encuentren una posibilidad, aquellas personas de las que estaba hablando que juntaban cartón y papel, encuentren una posibilidad en el material, fue la idea de obtener una nueva materia prima que les dé valor agregado a la botella y de esa manera puedan utilizarla, ya sea para resolver problemas domésticos, como un elástico de cama, en este caso esto es un alambrado para corral de aves. El material es absolutamente resistente, el sol no lo afecta. De hecho, los camiones que transportan las bebidas a través de la logística de las empresas están generalmente expuestas al sol. Tiene infinidad de propiedades este material muy buenas. Entonces, actuamos sobre esos aspectos. También hicimos pulseras, billutería, infinidad de posibilidades, alhajas. Se puede tejer con una aguja, 2 agujas, crochet, entelar. O sea, no hay límites porque en realidad es como un hilo que depende del ancho que nosotros lo cortemos, vamos a obtener una mayor o menor cantidad, depende de la botella. Si lo cortamos de medio milímetro podemos obtener hasta una situación aproximadamente de 120, 150 metros directos, depende del tamaño de la botella. Si lo cortamos del máximo ancho que lo podemos cortar, que es 20 milímetros, podemos obtener una cinta de 2,50 metros. Bueno, como les dije, se puede tejer de infinitas maneras. Este es tejido en telar. Se puede tratar la superficie para darle una textura más mate, para que no tenga tanto brillo, porque el plástico brillante no es bienvenido muchas veces en los productos, entonces tiene que tener un tratamiento superficial.
terminaciones que permitan una buena calidad en el producto. Para hacer mejores tejidos hicimos telares metálicos. Los telares metálicos nos permitieron de algún modo estabilizar la cinta, porque cuando uno corta esta cinta, como habrán visto, la propia memoria del material conserva la memoria de la forma de la botella. Entonces cuando hacíamos tejido, los tejidos se alabeaban. Entonces decidimos hacer telares metálicos y después de que el tejido está realizado, lo sumergimos en agua caliente y el tejido quedaba completamente plano. Este es el proceso de telar que seguramente todos conocen, es un telar, el telar es algo que nos pertenece también, porque todas estas cosas nos pertenecen culturalmente de épocas muy remotas, es decir, si cuando encuentran una momia andina, tiene un tejido encima, no tiene un cuero, no tiene nada, simplemente tiene un tejido, o sea que el tejido viene desde siempre, es fácil de aprender, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo puede practicar, y esta técnica era importante justamente para todas estas personas que que necesitan técnicas simples para desarrollar productos, porque no tienen conocimiento y no tienen una buena educación como para poder entender ciertas cosas fácilmente. Entonces, las técnicas simples son fundamentales. Bueno, tejiendo este plano, a partir de este plano diseñamos una cantidad de productos que ellos pudieran fabricar y comercializar. Distintas maneras de tejidos. Este fue uno de los primeros productos que realizamos, es un tacho para tirar los papeles, para poner debajo del escritorio. Se teje sobre el soporte para hacer el tejido de este producto es encima de los tachos de pintura y simplemente se unen en el fondo de esa manera, de modo tal que genere estructura y que sea autoportante. Esta silla, por ejemplo, está hecho con descartes de hierro de la construcción, es decir, generalmente cuando se construye sobran mucho de este material, y como sobra mucho de este material y en grandes piezas, decidimos diseñar una silla que permita, sin soldadura, generar una estructura lo suficientemente fuerte como para hacer este producto. Como verán, la silla tiene estas ataduras, no tiene soldadura, las cuales una vez atadas se tira agua caliente encima para que tense la estructura y después se teje por encima. También se hacen bancos. Ahora esto se optimizó, se hace el tejido aparte y se coloca por encima de la estructura. Es mucho más simple. Pero lo que tiene de bueno es que esta silla la podía realizar justamente un albañil. Generalmente en Argentina son gente humilde, no tiene muchos recursos, entonces hacer sillas para su propio hogar era por ahí una facilidad y no necesitaba de ninguna tecnología, que mismo la soldadura no es una gran tecnología, pero no todo el mundo tiene acceso. Este es un producto particular que hice para la firma Natura de cosméticos, que acá también está. Es una firma brasilera muy importante, me convocan para decir, bueno, mira, nosotros vamos a presentar una línea de cosméticos que se llama Diversa, nosotros queremos que cada uno esté ordenadito en una caja, y que se puedan ver todos los productos. Y yo le digo, pero para hacer un packaging así, en una caja, yo no estoy. Es decir, no soy la persona apropiada. Yo prefiero hacer otras cosas. Entonces a la semana lo llamé y le dije que tenía una idea. Y le dije que quería hacer una especie de nido donde estuvieran todos los cosméticos, que se vieran como aireados, protegidos, como puede ser un nido, y que estuvieran todos mezclados adentro, porque tenía la teoría principal para fundamentar esto era la cartera de la mujer. La cartera de la mujer siempre está llena de cosas, simplemente metiendo la mano encuentran lo que buscan. Entonces, si eso era posible, esto también. Y les gustó y lo implementaron. Bueno, esta es otra manera de utilizar la cinta. Esta cinta aquí en este caso tiene las bocas de las botellas, que son esos nodos que ustedes ven, y cintas. En este caso tiene la superficie extrema, es de 12 metros y de 2 metros aquí abajo, es un hiperboloide parabólico, hecho como topográficamente, y sobre esta mesa que vemos acá estaba apoyado todo el desarrollo de estos productos para mostrar. Esto es en otro lugar, pero es otra perspectiva para que ustedes vean las posibilidades. Sobre la mesa estaba mostrado todo el proyecto PET. Esta es una luminaria también colgante, hecha con este material que después fue transferido a un proyecto social, que ahora les voy a mostrar. Y esta fue una de las primeras lámparas que se hicieron, que es una lámpara
de bajo consumo tejida con esta cinta, porque el calor de la lámpara de bajo consumo no es lo suficientemente importante como para destruir el material, ni quemarlo, ni nada. Y de alguna manera la idea fue describir la órbita de los bichos que generalmente en verano dan vueltas alrededor de las luces. En este caso, esta ya es una luminaria ya mucho más grande, hecha con las bocas, una red que está hecha con las bocas de las botellas, y todo aquel material que tiene mucha textura y que no sirve para hacer tejidos, es decir, lo que descartamos de lo que reciclamos, viene a parar dentro de esta lámpara. Es una lámpara aproximadamente de este tamaño, que también se llama Supernova y se ha vendido muy bien. Como le comenté, los proyectos sociales he hecho en varios lugares, Centro de la Rehabilitación de Drogas, en la Penitenciaría de Mujeres. Ahora vamos a ver un video para que vean ustedes lo que hicimos, un trabajo que hicimos dentro de la cárcel de mujeres de Seiza. Tuvimos que filmarlo a escondidas porque no nos permitían filmar dentro de la cárcel. Yo me llamo Joana. ¿Tenés cuántos años? 19 años. ¿De dónde sos? Yo soy acá de provincia de Buenos Aires, en la provincia de Guernica. ¿Y tenés familia? Sí, tengo una nena de 1 año y 5 meses y tengo a mi mamá, bueno, mi papá nunca lo conocí, pero tengo mis hermanos, todos. Por culpa de la droga yo terminé acá adentro, porque nunca tuve contención. Eran 12 lados. Es divertido y aparte aprendés. A lo primero me costó como todo, pero después de hacer esto ¿Te distrae? sí, me re distrae. ¿Y hay parte más que le gusta más que otra o más difícil? Y a mí me gusta hacer robot. What you thought when you first began it, you got what you want. Now you can hardly stand it though.
Bueno, este proyecto fue realmente importante, muy interesante, muy desagradable en un principio, porque como la energía dentro de un lugar de estos es bastante desagradable, las personas en realidad al principio no tenían ningún interés. Como vieron, logramos un entusiasmo enorme. El Ministerio de Justicia no nos dejaba hacer un video porque decía que no había que filmar a las reclusas. Y el día de la presentación en el Museo Malva de este video, dice, ¿cómo no tiene el logo del Ministerio de Justicia? Entonces hay toda esa cosa bien argentina, de todos estos problemas, inconvenientes, los palos que nos ponen en la rueda para hacer los proyectos, pero lo que tiene de bueno es que a la larga todos funcionan, y este proyecto duró 3 años también. Duró 3 años porque cambió el director del Ministerio de Justicia. Cuando cambia el director dijo, no, ese proyecto, ¿para qué le vamos a enseñar a estas chicas a hacer algo en la vida si no van a hacer nunca más nada? Bueno, hay pensamientos muy, muy desagradables respecto a estas cosas, y que en realidad cuando uno ve todo lo que pasa, porque este taller nosotros para las chicas que iban saliendo los hicimos por fuera de la cárcel, de modo tal que tuvieran una continuidad hasta que ellas se lograran integrar a una cuestión laboral, y fue un éxito. Y las personas son personas que hoy en día nos encontramos y son personas que han recuperado, porque todo previo a este proyecto hicimos una investigación de qué pasaba con las personas que recibían una capacitación de alguna naturaleza, de las personas que estaban presas. Esa capacitación decía que la reincidencia era menor, entonces valía la pena. Si había menor reincidencia, vale la pena apostar a eso, que fue de alguna manera los que nos llevó a hacer este proyecto dentro de la cárcel. Las ganancias de este proyecto, con la participación de esta empresa Natura también, quien nos daba sus descartes, los descartes iban a la prisión, en la prisión se manufacturaban con la capacitación que nosotros le habíamos dado y requisitos de calidad sobre el producto, y eso se vendía en el Museo Malva, en el Museo Macro, en el Espacio Birla en Tucumán, en distintas localidades del país, en espacios culturales o en aquel negocio que quisiera tenerlos para vender. Las ganancias de eso iba todo directamente a las reclusas, la cual se le daba una parte para gastar internamente, para el consumo que tienen cotidianamente dentro de la cárcel, y otra parte para ahorro, y una tercera parte para su familia. Después, con el mismo tema, hemos hecho otros que son de los catadores de el proyecto Transforma. El proyecto Transforma fue un proyecto también para aquellas personas que son justamente aquellos que juntaban el papel y el cartón de la calle. Les enseñamos a obtener la cinta y a darle valor agregado al material. Como ven acá en este lugar, estas bolsas amarillas tienen botellas. En este caso participó Coca-Cola como empresa. Coca-Cola apoyó el proyecto económicamente para poder realizarlo, y lo primero que hizo fue traer botellas nuevas. Todos esos que ustedes ven ahí son botellas nuevas que nosotros le dijimos, pero ¿cómo botellas nuevas? Si estamos tratando de reciclar. ¿Las mismas botellas que ustedes desparraman por la ciudad? Y no, pero dice, nosotros somos Coca-Cola, imagínense que si ustedes usan una botella, una persona metió algún químico extraño dentro de la botella, la persona se contagia. Toda una paranoia internacional, multinacional, así de ese tipo de empresas, que bueno, dijimos, bueno, en el caso de la parte de capacitación las vamos a utilizar, porque si no también se nos caía el proyecto. Y dijimos, pero después nunca más. Y así fue que diseñamos productos muy simples, es decir, cepillos, cosas que pudieran hacer, porque también hay como una imagen de que las personas que son más humildes tienen como habilidades manuales, y no existe tal habilidad manual. La habilidad manual existe en algunos artesanos, en algunas personas que son abocadas a ciertas cosas, así que hubo que enseñarle, todo tiene que ser simple. Lo mismo también fue dentro de la cárcel. Hicieron individuales para la mesa, apoyavasos, le hicimos un logo, el logo de Transforma lo tenía cada uno de los productos que ella hacía, y como ustedes vieron esa placa que salía del telar, simplemente con esa placa y una máquina de coser y esta cinta logramos hacer cierta cantidad de productos. Este es un servilletero, una bolsa de compras de mercado, un monedero, una cartera. Productos que tuvieran salida fácilmente y que sean fácilmente manufacturables como para poder ellos emprender con un poco de diseño para que no sea una cosa tampoco dentro del mundo artesanal. Esta cartera, si uno veía la gran cantidad que habían hecho, uno veía como una industria, y eso también fue muy agradable, ver la serie completa de todos estos productos. Bueno, este es el proyecto Marca Cárcel. En Marca Cárcel se hizo este producto,
que es producto de uno de los laboratorios, es decir, los laboratorios de Satori Lab que hacíamos, salían productos de esta clase. Este producto, hace una semana atrás, acabo de encontrar una página de Chanel, Francia, que no alcancé a bajar la foto, donde hicieron un robot igual, un tal Peter Phillips, que es un maquillador, me parece muy importante de la empresa, directamente copió este producto, pero lo hizo con los cosméticos de Chanel. Así que ahora estamos también viendo si hacemos una acción legal frente a eso. Esto también es un velador que se hizo dentro de la marca Cárcel. Es otro de los productos que se hicieron. También ustedes vieron que tejían un plano. Ese plano se pliega de este modo por la tensión que pone el material, genera esta forma y se le coloca un sistema eléctrico internamente con una lámpara a bajo consumo. Y en el caso de ser velador, como en este caso, tiene esta pata, y si no, tiene son de colgar o de apliques la pared. Bueno, íbamos juntando fondos de botellas también, que era una cosa que hacemos con los fondos de botellas, nos iban quedando los fondos de las botellas y surgieron para el Mundial de Sudáfrica, creo que fue. Hicimos dentro de la cárcel estas esferas, estas pelotas, que nos permitían, con los colores de Argentina, para poder comercializarlas más fácilmente en ese momento. Ahora se hacen para guirnaldas de Navidad. Bueno, depende del tamaño de la botella, es el tamaño de la esfera que podemos obtener. Son 12 partes vinculadas entre sí y la conformación geométrica podríamos decir que es un dodecaedro. También reciclando zapatillas Adidas, que las cuales hemos reciclado de muchas maneras, salió este contenedor, es decir, se le sacó la suela a la zapatilla. Es un producto para mí feo, pero que se vende mucho. Supongo que se vende mucho porque es Adidas. Y a la gente le gustan las cosas Adidas, no importa la forma que tenga. Entonces, lo fabricaron, también lo manufacturaron dentro de la cárcel y se comercializó del mismo modo que los demás productos. Industrial Standard es el nombre de mi empresa de manufactura, es decir, yo para manufacturar mis productos generalmente, como son de baja complejidad tecnológica, trabajo con centros de jubilados, con quienes ellos deciden qué precio poner, yo los capacito para hacer el producto, ellos hacen los productos, que generalmente gente que hasta ese momento jugaba al dominó y a las cartas nada más y le quedaba mucho tiempo en esos centros de jubilado para hacer algunas. Yo fui y le propuse trabajar de este modo y hemos logrado muchos productos, que les voy a mostrar. Y también he llevado otro tipo de productos como a los centros estos de rehabilitación de drogas, de jóvenes, todos esos espacios que son espacios donde se puede hacer un intercambio comercial y a su vez ellos pueden aprender algo y a su vez pueden hacer los productos que yo estoy buscando. Para mí me parece fundamental. Me parece muy importante la energía humana, la transferencia, la educación, el pasar cuestiones educativas, de técnicas y cosas que le permitan a ellos ir un poco más allá cuando salgan de esa situación. Todo eso a mí me parece que es una manera de emprender los trabajos. No necesariamente tiene que ser una búsqueda siempre de obtener dinero directamente, de que todo tiene que ser en busca del dinero. Uno tiene que tener satisfacciones personales. Y cuando uno de alguna manera está en el mundo de la creatividad, cuando uno crea cosas, la satisfacción es mucho más grande que tener billetes en el bolsillo. La plata va y viene. Es mejor estar tratando de tener satisfacciones propias y que de algún modo tengan un buen rendimiento en la sociedad y que a la sociedad le guste. Eso generalmente tiene que ver con poner un poco del alma de uno en cada una de las cosas que uno hace. Cuando la industria toma los productos, generalmente los industrializa y eso pierde esa capacidad, esa cuestión del alma que está en el producto. Y a mí me interesa mucho ese tema. Este fue el primer local que abrí en la zona de Palermo. Fue una equivocación. Pero bueno, los errores también forman parte. Equivocarse forma parte continuamente de las cosas que nosotros hacemos. Y estamos dispuestos a ser emprendedores, podríamos decir. Podemos equivocarnos, hay cosas que nos van a salir mal, tenemos que repetir, cambiar,
pero yo abrí un local en Palermo, que hoy es la meca del diseño argentino y de los locales, en el año 95. Era el único local que había. No funcionó. Pasaron 5 años y Palermo se convirtió en... Este local yo se lo vendí a Trossmann Churba en su momento, está en la calle Soler y Armenia, y hoy en día es un café. Lo que tiene es que aún conserva el local como yo lo diseñé y lo hice. Como verán acá, esas luminarias que ven aquí, estas luminarias que ven aquí yo las hice y tienen ventosas para pegar en este vidrio e iluminar mis propios objetos. Una de las cosas que me pasó en el negocio, que la gente que entraba, bueno, como verán también, yo todo lo que hacía en Nueva York lo repliqué acá. Hacía esos bancos, esas mesas con las bandejas, estas luminarias que eran las de filtro, algunas con baldes. Toda la gente que entraba quería esta lámpara. Y era la única que no era para vender. Porque había conseguido, esas son azucareras de baquelita de los años, perdón, son azucareras de baquelita de los años 60, estas son las asas. Y yo le puse estos alambres y unas ventosas y le puse una lámpara en el medio y la transformé como en una especie de bicho que me tiraba luz hacia donde yo quería. La cuestión es que, bueno, me fui hasta el que me vendió las azucareras, le digo, ¿cuántas azucareras te quedan? Y debe haber unas 100, me dice. Bueno, dámelas todas. Le compré todas las azucareras, las reproduje. Entonces, todo aquel que venía le decía, si vos conoces a alguien que le gusta esta luminaria, decirle que se apure, porque estamos vendiéndola así. La primera valió lo que me costó la azucarera, que ya la vendí. La segunda valió el doble. La tercera vale tanto. Y así, bueno, me quedaron 3 o 4 que no las pude vender porque el precio llegó a una barbaridad. Bueno, otra situación, el reciclaje de caucho. Caucho, con este modo que tenemos ahora de dinámico de la mensajería a través de motos, hay un gran consumo de cámaras de aire de caucho, porque se rompen, se pinchan, se destruyen, lo que sea, de modo tal que también un conocido mío tenía un taller y dice, mirá, tengo esta montaña de caucho, ¿podés hacer algo con esto? Le digo, bueno, dame algunas y voy a empezar a experimentar. Y empecé a experimentar con caucho e hice una familia de sillas que se llama Ruberta Iron. Ruberta por la palabra rubber en inglés, de goma, y iron porque usé los mismos materiales de acero de la construcción, pero en este caso la estructura está soldada. Y hice una serie de sillas, mesas y banquetas y sillas de comedor y sillas más reclinadas y más respaldadas, que son la estructura metálica tapizadas en este caucho, con esta forma, como si fuera la propia sombra del que se sienta un poco, ¿no? Y tiene un lado medio animal en la forma, arácnido, tiene un montón de cosas que me parece que le dieron, por eso el éxito también de producto, de venta, el éxito de venta de este producto. También ha ganado varios premios por el mundo. Hoy en día se vende solamente en un lugar que se llama Espacio Rossana Orlandi en Milán. Esta es como la silla más de comedor. Esta es una más reclinada. Cada una, la familia Ruberta Iron. Una se llama Rubertino, otra se llama Rubertina, la otra se llama Ruberta. Y va siempre, nunca el nombre, lo único que varía es alguna letra del nombre, pero siempre es de la misma familia y todas conservan una variación en el nombre mínimo. Bancos también. De las mesas no tengo fotos, nunca saqué. Bueno, este es otro proyecto que hice para la tienda Malva. La tienda Malva tiene un local de venta de objetos de diseño, el cual se le había medio como tergiversado, se había transformado casi en un todo por 2 pesos, vendía nada más que porquerías, y vino una nueva persona y dijo, quiero convocar a los diseñadores, entre los diseñadores que convocó, me convocó a mí, me dijo, para que hagan productos para el museo. Y bueno, y a cada uno le decía, bueno, ¿y vos qué vas a traer? Y le digo, yo no sé, porque yo hago exploraciones, yo me hago una inmersión sobre algo y de ahí trato de obtener un producto, no sé qué producto puede salir. Entonces lo que yo estuve observando era que había en el mercado, en la calle, esas esferas inflables muy grandes que se venden para los niños, que tienen un tamaño de aproximadamente un diámetro de 60, 70 centímetros. Lo que había observado era que los niños, en realidad, cuando el padre le compraba esta pelota de inflada,
al tener los brazos tan cortos, no podía tomarla en su totalidad. Entonces, cuando caminaba con la misma pierna, hacía que la pelota se le cayera. Entonces, después de 3 o 4 veces, el chico terminaba llorando. Por lo tanto, era una frustración. Digo, ¿qué clase de juguete es este? Entonces digo, no sirve así. Entonces decidí sacarle la dinámica, de alguna manera, a esta esfera para que sea útil. Y surgieron este tipo de puff, en realidad, que los chicos se suben a caballo, otros ven ojos de dragones que tienen en los extremos, porque se hice todo también una presentación ante niños para ver qué me decía cada uno de ellos de esto, ¿no? Y cada uno tenía un delirio personal, pero trascendió los niños. El museo empezó a vender la gente más grande, sobre todo brasileros, suecos, dinamarqueses, cada uno que pasaba por ahí compraba este producto, este modelo en particular, porque hay varios modelos, que es como una especie de corset. Un detalle importante es que este producto, porque también había una cuestión importante en este producto, tenía que ser, yo decía, la gente cuando va a una tienda de museo quiere llevarse un producto importante, pero lo tiene que meter en su valija. Lo que tenía este producto, que pesaba 300 gramos, venía plegada la prenda que va por encima de la pelota y la pelota desinflada con un instructivo para cuando llegue a su casa poder llevárselo. Entonces ocupaba el tamaño de una hoja A4 aproximadamente en la bolsita y pesaba 300 gramos y se estaba llevando un producto grande. Este es otro modelo que se llama Nacional Mar del Plata, que también tiene origen como a una mujer debajo o varias mujeres debajo de una sombrilla. Estamos hablando que yo a veces estoy bastante imaginativo para crear y determinar cosas, pero me parece que vale la pena arriesgar así constantemente. Le puse Tutti Frutti, pero en realidad se llama Pentacola. Este es el producto que más se vendió de todos los modelos, es el más simple, el más fácil de realizar también en términos de producción. Y está relacionado con la idea de que sea también más puff, o sea, que tenga más superficie de apoyo. Los otros no parecen tener tanto no transmiten tanto esa idea. Esta sí. Entonces decidí optar por vender este modelo. Esta es otra situación, tratando de usar esas esferas inflables. Lo que hice fue una red con las bocas de las botellas y cinta de material PET que cortaba. Le metí adentro una pelota y la inflé. Cuando la inflo, la pelota trata de salir por los espacios que tiene abierto. De esa manera, esta red, que era una red frágil en el sentido de que era así fofa, no sé si acá la palabra esa se usa, al tener esta tensión, cada uno de estos puntos esta red se tensa y se transforma en un módulo que a través de las bocas yo conecto con otra, utilizando un resorte que va en el medio para poder girar hacia acá y para poder girar hacia este lado y que no se desenrosque de este lado. Y con eso, al transformarse esto en un módulo, lo que yo obtengo es una posibilidad de transformar esto en superficies a través de la vinculación de la parte. Cada uno de esos puntos se transforma en un punto de vínculo. Y se pueden conformar este tipo de superficies, y superficies de doble curvatura. Este es en particular un proyecto que se hizo, que se llamó Safetiness en Río de Janeiro, con la curaduría del MoMA de Paola Antonelli, que me invitó a este proyecto. Y así estaba presentado el lugar. Después tenía una proyección por encima de la naturaleza. Esto es en una exhibición de una especie de retrospectiva que se hizo en el Museo Malva de mi trabajo y de otros diseñadores. En el hall central del museo estaba esta pieza, que es con el mismo criterio, nada más que las esferas aquí tienen otro color y tienen otro tipo de movimiento en la curva. Aquí por la perspectiva no se ve muy bien, pero esto tenía como 12 metros por 2,50 metros de alto. A partir del éxito, de todo este éxito que tenía en el museo mis productos, tanto en la tienda como en esta retrospectiva, que yo, me invitaron a participar de esta muestra que se llamó El juguete como objeto de diseño, y yo hice esto que en realidad esos cilindros que ustedes ven son los cilindros que traen los rollos de papel de fax,
tomé unos alambres, unas piezas de madera, unas banditas elásticas cortadas de cámaras de bicicleta, hice una especie de autito, pensando, también esto sale conceptualmente de la idea de que cuando un niño a los 5 años ya está pensando en la Ferrari, Maserati, en escuderías superpoderosas de automóviles, cuando en realidad no tienen un concepto básico de cómo funciona el armado de algo por qué rueda, por qué funciona, porque eso está todo escondido en una cáscara que es meramente formal, sobre todo para un niño como juguete. Entonces yo quería que el niño entienda cómo se puede ensamblar básicamente este tipo de cosas. Y este es el ensamblado del producto en sí, es muy básico como juguete, se llamó rodador. Lo mandé a una competencia de diseño en Italia, en Venecia, y ganó el premio al objeto de arte y fue la tapa del libro, que esto también fue como un plus que tuvo la situación. Esta es una red que seguramente la conocen, yo hice una luminaria, es un material estándar que se usa para proteger botellas de vino, superficies pulidas, es una red tubular que viene de rollos de 100 metros. Y yo quería usarla como el mismo criterio que tiene, es decir, de protección, pero que eso mismo fuera una pantalla. Dentro tiene una lámpara globo de bajo consumo que permite modificar la forma de la red. Y este es el resultado final y la lámpara. Está re fuera de foco, la lámpara o yo estoy viendo mal. Pero bueno, no importa, más o menos es el concepto. Es una lámpara que por suerte también se comercializa y se vende muchísimo y que es muy simple de realizar, o sea, la puede realizar cualquier persona, en realidad, y todo es estándar. O sea, yo lo que busco es no tener complicaciones industriales, pero trato de lograr que a partir del diseño podamos crear cosas que tengan la característica de algo industrial. Si bien todos los elementos que lo componen son industriales, no hay un pasaje por máquinas posterior a la creación, sino que hay un pasaje por manos. Es decir, vuelvo a insistir, la energía humana como un concepto básico de disminuir el consumo de ciertas cosas, de la energía. Estamos muy desmedidos, tenemos cada vez más aparatos electrónicos y situaciones constantemente y equipos que se degradan muy rápidamente. Y este es el nombre que se llama Blans y el afiche de comercialización. ¿Están cansados ya? ¿Medio hartos de escucharme? Este es una lámpara muy pequeña, tiene aproximadamente un diámetro de 12 centímetros, son ópticas de camión. Un restaurante quería poner lámparas y me llamó y dice, no, vamos a romper todo el piso, vamos a cablear todo y que acá abajo de cada mesa haya un toma. Le digo, pero eso es un delirio, porque además después la mesa no la pones en el mismo lugar, lavas el piso y está lleno de tomas eléctricos. Le digo, déjame experimentar algo. Y experimenté esta lámpara que es se llama mini UFO, es un pequeño plato volador que está puesto sobre la mesa. Uno entraba al restaurante y era la única luz que había. Cada mesa tenía uno y desaparecía bastante la pata, así que parecía un mini UFO, un plato volador en la mesa. Daba una luz muy tenue que permitía verse a las personas y ver lo que uno estaba comiendo, pero no era nada más que eso. También surgió, es un producto también donde nosotros llamamos Speed Racer a la manera de diseñar en base a la experiencia, es decir, ¿cómo puedo sacar algo rápido? Bueno, este es un salero también hecho reciclando los fondos de las latas de gaseosa. En realidad son 2 fondos de lata de gaseosa. El aluminio tiene un reciclaje constante, es decir, el aluminio se recicla, no pierde ninguna propiedad al ser reciclado, por lo tanto tiene una dinámica de reciclaje bastante importante. Pero yo les robo el fondo y la otra parte de la lata sigue el curso de reciclaje natural industrial. Yo simplemente les robo el fondo y con una cámara de bicicleta y estas 2 piezas hago este salero. Es un salero muy básico también, muy simple. Trato de, como les dije, de no complicarme la vida. Y este es el flyer de venta. En el 2005 la revista ID, que es la revista más importante de Londres de moda, era la más vanguardista durante los años 80, la más osada y atrevida, cumple 25 años y busca un diseñador latinoamericano para hacer un contenedor que sea
para colocar los 10 mejores números de los 25 años. Entonces, me convocan, por suerte me llaman a mí. Y bueno, la caja esta tenía requerimientos, tenía que ser toda transparente, de un material reciclado, y tenía que soportar hasta 25 kilos, tenía que ser completamente desarmable para ser exportada a Londres. Bueno, había infinidad de requisitos. No solamente que los superé a los requisitos que me pidieron, sino que le pude dar algunas propiedades más. La caja está compuesta de dos partes, estas dos partes que se vinculan entre sí a través de un encastre. Esto lo hice reciclando material PET, pero ya de otra manera. Llevé las botellas a una empresa, la empresa hizo una lámina, esa lámina se termoformó con esta forma, y esta forma de colmena es la que le da la estructura a esta caja que se llamó ID Brick. Que se llame ID por la revista, Brick porque justamente los ingleses tienen una larga historia sobre el ladrillo, y además porque esta caja, vinculadas entre sí, se pueden armar paredes transparentes, divisiones dentro de casas o para hacer stands y ese tipo de cosas. Es decir, se transformó también en un ladrillo. Bueno, este es el producto cerrado, finalizado. Tiene esta posibilidad. La letra central, la parte central de cada lado de la caja tiene siempre la misma dimensión. Quiere decir que si nosotros tenemos un espacio muy pequeño para archivar esta caja, cualquiera de estas entradas puede colocarse una etiqueta que es con la información de lo que la caja tiene adentro, porque la caja esta no solamente se comercializó vendiendo los 10 mejores números de la revista, sino que también se comercializaba como una caja en Chelsea, en el Museo de Chelsea en Nueva York, y en un museo en China, y después a dónde más fue a parar, no lo sé, pero creo que anduvo por varios lugares en términos de venta. Entonces uno coloca la información acá y coloca esta celda plástica por encima, del lado que vamos a visualizar según cómo la tenemos archivada. Entonces de ese modo sabemos, no tenemos que sacar la caja para ver cómo es. Y esto, bueno, es un poco el proceso de armado, un poco para visualizar la caja terminada en sí. Es una caja bastante interesante. Posteriormente al diseño de esta caja apareció un estadio en China que fue el estadio donde se hicieron las partes olímpicas de natación. Tenía una concepción bastante similar, pero por suerte esta la hicimos nosotros primero. Edison de la Sierra. Bueno, este también tiene una historia larga, este mueble. Yo cuando, viendo un video de Discovery sobre una comunidad de gente, todos armados en unas sierras de Medellín, los civiles, las tribus, la policía, los parapoliciales, todo, era una guerra como muy ridícula. Pero había unos pibes, sobre todo un muchacho que se llamaba Edison, quien tenía muy buenas intenciones, tenía intenciones de seguir ingeniería, se hacía cargo de toda su parte de comunidad, protegía a su comunidad, tenía como 3 mujeres, todas embarazadas, con hijos, era toda una cosa como tan particular, pero el tipo tenía una energía que podía transmitirla inclusive a través de este video que se llama La Sierra, se puede encontrar en internet este video. Pero en el entrever del video vi un mueble hecho con cintas de las que son tapizadas las sillas que generalmente se usan para la playa, esas cintas plásticas de colores. Hecho así, una estructura metálica con 2 puertas, pero se veía, digo, está bueno este mueble. Lo vi, lo capté así en algunas imágenes del video. Y digo, estaría bueno como retomarlo para trabajar sobre ese mueble. En la mitad del video, Edison, en plena filmación y todo, le pegan un tiro y muere a mí. A mí eso me impresionó mucho porque no me lo esperaba. Sobre todo era el único más o menos sobresaliente en ese video, como persona, ¿no? Y bueno, fue por eso que le llamé Edison de la Sierra al mueble. El mueble, en realidad, en vez de hacerlo con esa cinta, yo utilicé elásticos. Estos son elásticos. Es decir, el mueble no tiene puertas, es un mueble para tener en la casa y generalmente por ahí tenemos una visita imprevista y todo aquello que no queremos que se vea podemos mandarlo ahí adentro.
Es decir, como pasamos a través de los elásticos, nadie puede ver qué es lo que sucede adentro del mueble ni lo que tenemos dentro. Y no funcionó, porque la gente es muy curiosa en realidad. Todo lo primero dice, ¿qué es este mueble? Y viene y lo primero que abre son los elásticos. Entonces, no funcionó con ese criterio. Después, como mueble fue exitoso, la gente les gusta, lo consume. Usé una estructura, la estructura es una estructura metálica estándar de los años 70. En las peluquerías de Argentina había estas estructuras en los años 70. Una empresa media muerta que yo visité y le dije, mira, quiero rehabilitar un poco tu empresa, necesito este tipo de estructura. Esta persona me las hizo y el mueble final es este, hecho todo con elásticos. Es decir, uno puede atravesarlo así. La idea de atravesar de alguna manera rompe con los muebles tradicionales. La idea siempre, más allá de que las cosas sean exitosas o no, a mí me gusta investigar posibilidades nuevas. Y es muy monolítico, es muy decorativo dentro de la casa. Es un sistema en realidad. Yo puedo construir esto y abarcar toda una pared, no necesariamente tiene que ser un mueble, pero para comercializarlo yo tomé una medida, está en proporción áurea, lo forro con distintos elásticos, interiormente es así, está tejido por encima, como vieron, está tejido de modo tal que podamos apoyar cosas encima. Y variando simplemente la posición de la pata puedo transformarlo en más tipo mesa. Esa sería la división interior, ese sería el modo del tejido superior y el tejido por debajo, es decir, esta parte. Este sería como interiormente, este sería el resultado final de esa posición y este sería el vertical, que es el que me quedaba de los tres que hice, modelos. 2012, se acaba el mundo, dijeron los mayas. Dijimos, ¿qué podemos hacer? Es el 2012. Se acaba el mundo. Bueno, todo el mundo siempre habló de la invasión extraterrestre, que nos van a invadir los marcianos, que nos van a invadir los extraterrestres. Digo, mirá, la realidad, esto nos juntamos con un amigo, la realidad es que nunca, por lo menos vamos a tener la certeza de que eso ocurra. Hagamos la invasión nosotros. Y empezamos a mandar este eslogan, invasión inminente. Esto empezó en principios de diciembre del 2012, antes del 12 del 12 del 12. Y el 12 del 12 y empezamos a mandar este tipo de dibujos. Unos platillos voladores. Allá hay una persona que se llama Fabio Serpa, que desde los años 60 viene investigando los extraterrestres. Siempre las fotos son confusas, nunca se ve nada muy bien. Pero bueno, ha sido una persona que ha estado tanto en eso que hoy en día es una persona reconocida justamente por lo menos por haberle dedicado tanto tiempo al tema. Entonces nosotros lo homenajeamos poniéndole FZ, Fabio Serpa, a este modelo de luminaria que hicimos. Bueno, y estos son algunos de los dibujos, esto después se transformó en la gráfica de la caja. Estos son los productos, es decir, es un platillo volador, el cual tiene el plato volador y acá está la luz, que generalmente es la luz que muestra, es lo que colectivamente tenemos como imagen todos, es decir, un plato volador y la luz que se lleva a los seres humanos, a las vacas en adopción, ¿no? Siempre, esa es como la imagen tradicional. Bueno, logramos hacer este platillo volador de una manera muy económica y barata, en 2 medidas, y lanzamos el 12 del 12 del 12 la invasión. Y hoy en día es una invasión. En muchísimas casas, no solamente en nuestro país, hemos colocado un plato volador. Es decir, que aquello que no pudo ser una realidad desde la ficción, hoy es una realidad desde la ficción, valga la redundancia. Después, entrando en otro plano, este es un jabón de madera. Tengo uno acá en el bolsillo, siempre lo llevo. Hice una investigación sobre los druidas, sobre la madera de la cruz de Jesús, el hecho de tocar madera. No sé si ustedes acá dicen toco madera cuando quieren que algo suceda o no suceda. Bueno, entonces me encontré con un montón de madera que venían, ramas que traían de una empresa de la Patagonia que no tenían uso comercial y no sabían qué hacer. Entonces yo, a partir de esa investigación que hice, decidí hacer este jabón, el cual lo comercializo, por supuesto. Y los vendo porque en realidad, por lo que pude entender de todas las investigaciones que hice, la madera absorbe las malas energías,
como hay que tocar madera sin patas cuando uno dice toco madera, porque también forma parte de eso, es decir, no hay que tocar algo que tenga pata. Y hoy en día tocamos esto y no sabemos si es melamina, si es que... Entonces, no estamos tocando madera. Entonces dije, bueno, hagamos un producto que fue. Lo hice para una empresa de allá que se llama Solantú, que es una empresa de maderas patagónicas y que tiene muchos descartes. Y yo hice este jaboncito, que también se comercializa. Bueno, y para terminar, estoy en un proyecto que puede ser un tanto delirante también. Pero bueno, son las investigaciones que a mí me gusta hacer. No sé si están cansados, puedo terminar acá. Resulta que Adidas todos los años, Adidas Alemania manda a Adidas Argentina la colección de zapatillas que se van a implementar dentro del mercado argentino. Dentro de la colección vienen las que se van a implementar como las que no, porque hay algunas que son más pertinentes a nuestra sociedad que otras. Entonces esta no, esta para los alemanes está buena, pero para nosotros no. Bueno, pasan esas cosas. La colección viene en un avión de Alemania quemando combustible, contaminando. Llega a la Argentina, pasa por el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, quien se queda con una zapatilla de cada par. Es decir, que en ese momento ya el par de zapatillas se vuelve obsoleto. Es decir, queda una zapatilla en el INTI para investigación, que nunca se hace, quedan adentro de una bolsa ahí, después las tiran todas juntas a la basura. La idea es que en Adidas no las puedan usar. Eso hay como ciertos pensamientos que tenemos nosotros los argentinos que habría que erradicarlos definitivamente. A la que le dan a Adidas le hacen un agujero con un sacabocado para que ni siquiera exista la menor posibilidad de que alguien pueda juntar dos más o menos parecidas. Es decir, el no uso. Entonces, la colección ya llega una sola zapatilla Adidas las elige. Todo esto podría hacerse por internet, es decir, me mandan la foto, decimos cuál vamos a comprar, cuál no vamos a comprar. No había necesidad de mandar todas estas zapatillas. Lo mismo debe ocurrir acá, es decir, lo mismo Adidas Chile debe hacer lo mismo, Adidas Brasil, todos le mandan la colección. Entonces yo tengo relación porque justamente he hecho muchas cosas con Adidas, en Adidas Argentina, y entonces me llamaron para decirme, che, tenemos todas estas zapatillas, que son así, bueno, me contaron toda esta historia que de alguna manera les estoy contando, y me dice, fíjate si podés hacer algo. Entonces yo le digo, bueno, voy a hacer un intento. Bueno, llegué con las zapatillas, imagínense, poner una zapatilla arriba de mi escritorio y hacer algo con una zapatilla es bastante complejo. Si bien existía la experiencia anterior del laboratorio donde surgieron bastante, pero usando gran cantidad de zapatillas, porque en ese momento el descarte de zapatillas que nos dio Adidas fue de 7.000 pares de zapatillas que no se podían donar ni regalar. Entonces, digo, ¿qué hago con una zapatilla? Y empecé a hacer como una disección. Es decir, a sacar la suela, la capellada, la lengua, el cordón, y empezar a experimentar con cada uno de esos componentes que yo podía hacer. Por un lado, corté de la parte de las 3 tiras, corté unos escudos con forma de escudo deportivo, lo que de alguna manera me dio una imagen deportiva bastante interesante, y eso se lo podía ofrecer a Adidas para colocar en las camisetas, cuando hacen maratones y todo eso, como un escudo Adidas, que les permitiera a ellos reciclar de ese modo. Por otro lado, se me ocurrió también que, por ejemplo, tanto en mi país como en otros países, había escuchado varias veces de gente que me han matado por un par de zapatillas Adidas, porque tienen un valor para ciertas personas y supongo que por un valor económico inalcanzable han decidido asesinar personas por una zapatilla, lo cual me pareció aberrante. Entonces decidí, trayendo también un poco el gaucho argentino con este tema Adidas, hice unas fundas para facones de Adidas, cosa que aquel atleta que anduviera por el parque, si encontrara en una situación de esta clase, tuviera un arma de defensa. Y por otro lado, igual estos son todos como pasajes, le estoy contando los más normales de los pensamientos de todos estos delirios, porque uno empieza a pensar cualquier barbaridad. Después uno baja a tierra, porque también es re importante volar con las ideas. Después, cuando es más fácil tener vuelo para bajar a tierra cosas que nunca despegar. Es decir, es preferible. Entonces yo empiezo a delirar para cualquier parte. Bueno, me quedaba la suela. Digo, ¿qué hago con la suela? Empecé a descubrir que había una gran variedad de texturas diferentes de suela. Y empecé a pensar en la huella.
Y empecé a pensar en la huella de la humanidad, que en definitiva todos nosotros de alguna manera dejamos una huella, mala, buena, regular, súper, pero vamos dejando una huella en nuestro entorno, en nuestra familia, en este lugar. Cada uno de nosotros va dejando una huella, una marca de alguna clase. Entonces digo, bueno, voy a trabajar la huella como una cuestión de la humanidad y Adidas como la representación de la huella. Y lo primero que busqué fue la huella lunar, que es un ícono bastante importante, es decir, es lo único que quedó en la luna, la huella del ser humano en el caso de que esto sea una realidad, porque también se dice que nunca fueron a la luna. Después, la huella digital también es una huella también, dentro de las huellas estandarizadas que continuamente han, por ejemplo, esta es la huella que de alguna manera es nuestra identidad, como personas ante la justicia o ante situaciones similares. Toco madera. Entonces empecé a agarrar las zapatillas, en este caso es una hojota que puse como ejemplo. De acá digo, bueno, voy a sacar este pedazo, que es el único pedazo sano. Ese es el agujero que le digo que le hacen a las zapatillas para que nadie las use. Y corté ese rectángulo que ustedes ven ahí, el mayor, y hice esta pieza. Y empecé a hacer sellos. Esto tranquilamente podría haber hecho diseñar los sellos en el computador, hacer lo que quisiera para hacer una cuestión gráfica, pero me parecía que esto era importante. Entonces empecé a hacer sellos con pedazos de suela, distintas suelas, porque las suelas tienen distintas texturas, y empecé como a tratar de hacer este tipo de tramas, es decir, superposición de colores. También dentro del mundo de los sellos hay muy pocos colores, así que me adueñé de las tintas de las computadoras, de las impresoras de computación, para usar distintas suelas, distintos colores y superposición de colores, y empecé a generar estas tramas. En este caso la idea, porque acá empiezo también cuál es el criterio de la trama. Me interesaba justamente la falta de... Más que la falta, en este caso, por ejemplo, yo lo que quería era tratar de la situación verde del corredor, que va dejando la huella como en el parque, de cuestión sana, y cómo se transforma en algo completamente rojo, sangre, oscuro, a través de este tipo de crímenes. Es decir, son deliretes, son delirios, por supuesto, yo entiendo que son delirios, pero son cosas como que van justificando una manera de usar estos sellos frente a una situación. Como les dije, tranquilamente podría haber hecho los sellos, mandarlo a hacer y hacer los dibujos que yo quería, pero esto me iba a dar una impronta completamente distinta. Este, por ejemplo, es otro sello, otra trama. Lamentablemente los colores no se ven muy fuertes como los que son en la realidad. La realidad tiene unos colores muy lindos. Pero son las mismas tramas superpuestas de esos sellos. Los colores son mucho más fuertes, más atractivos. Lamentablemente, una cuestión de proyector y eso, muchas veces los proyectores desdibujan un poco el color. Son tramas, que yo por ahí aparece un ojo. Yo veo un ojo, no sé si ustedes lo ven. Empiezo a ver cosas raras. Pero me encantó la posibilidad de obtener estas cosas que son medio tridimensionales y planas, es decir, salir como de una dimensión a otra a través de la superposición de la trama y de los colores, investigar esto. Esto también es todo lo mismo, nada más que con otros colores y otra predisposición y se transforma en algo tridimensional y en varios sentidos y toma distintas direcciones. Por supuesto que, vuelvo a aclarar, yo lo veo. Bueno, y son... Entonces yo, ¿y qué hago con todo esto? Porque también es podríamos decir, un trabajo en vano. Entonces digo, bueno, tengo que encontrar un modo de comercializar esto. A Adidas estas cosas no le interesan. Si le interesan, le interesan como un fenómeno de marketing. Y si yo lo llamo Adidas para darle este tipo de cosas, Adidas me va a decir,
bueno, hagamos un evento, vos lo presentás estos prints, de alguna manera se terminó el evento y se terminó la historia. Yo quería trascender ese hecho, así que, y además para lograr ese evento en Adidas tenía que viajar 20 veces a San Isidro, yo vivo en el otro extremo, convencer al gerente de marketing que está como en otro plano de la cosa con esto. Entonces yo digo, bueno, voy a implementar un modo de comercialización. Entonces, el print está hecho dentro de una hoja 4, es pequeño. Pero esto, a través de los medios digitales que hoy tenemos, podemos hacerlo de cualquier medida. Entonces, digo, me voy a mandar lo que yo diría una artistada, me voy a meter dentro del mundo del artista, siendo un diseñador industrial. Entonces, pero al mismo tiempo, no quiero dejar de ser diseñador. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las posibilidades de comercial? Bueno, la estampa sería uno, vendérselo a fabricantes de telas, estas tramas ya organizadas para tener una estampa. Es decir, aquí están solamente como prints, pero se pueden superponer, armar placas mucho más grandes. Para wallpapers también, en distintas dimensiones. Y por otro lado pensé también en venderlo. Generalmente el artista es una persona con un ego muy fuerte, ama su obra, le cuesta desprenderse y le pone un precio bárbaro, extraordinario. Entonces yo digo, vamos a molestar un poco al artista. Entonces yo digo, voy a considerar esto una obra de arte, la cual yo puedo comercializarla de la siguiente manera. Primero te puedo vender el print y vos podés vender a través de internet este print a la medida que la persona lo quiera como obra de arte, porque lo vendés, llega acá a Santiago de Chile, la persona va a una impresora de telas y tiene esta pieza en un tamaño de 1,80 m por 70 podría ser. Puedo vender la tela, es decir, esa misma tela que estoy proponiendo, si como obra de arte, vendérsela directamente a la persona que quiere la obra de arte en otro país. No que haya una única obra de arte que es lo como que en definitiva le da valor. Sacar esa cuestión del artista y venderlo como obra de arte, porque alguien lo puede querer para imprimir en telas como alguien lo puede querer para tenerlo como obra de arte. De hecho, hay muchas personas que le gustan y ya se lo he comercializado. Y por otro lado, también podía vender el propio print a aquel quien quiera vender la obra, es decir, por supuesto que más caro. Yo te vendo a vos el print, el papel, vos a través del escaneo haces la obra. Y una situación más cara es también te vendo el sello, es decir, que nunca nadie más pueda usar ese sello, más que vos. Y eso es lo que estoy metido actualmente y que estoy tratando de implementar y por suerte con bastante éxito. Pero yo les muestro todas estas cosas porque me parecen que como el eslogan de la misma universidad, creatividad para emprender, es muy fuerte como eslogan y está buenísimo, porque realmente es lo que necesitamos creatividad. La moda pasa, las tendencias se modifican todo el tiempo, pero nosotros como creativos necesitamos un estímulo constante, no podemos estar siempre dependiendo de la especulación de las tendencias mundiales de las cosas, porque nosotros necesitamos recrearnos desde nuestra propia situación y como sociedad que somos, ustedes como una sociedad chilena, todo el bagaje cultural que tiene este país es enorme y hay cosas que son únicas y que nunca van a pertenecer a una cuestión de tendencia, porque tienen un buen origen y todo lo que tenga un buen origen da buenos resultados y resultados positivos y no es una cosa efímera como pueden ser muchas veces las cuestiones de tendencia. Así que me agradó mucho ver ese eslogan porque de alguna manera coincidía mucho con mi modo de pensar y mi modo de hacer las cosas, que es lo que he tratado de mostrarle. Entiendo que muchas cosas son un tanto delirantes y por ahí pareciera que no tuvieran una posibilidad de trascender de algún modo, pero forman parte del asunto de hacer. Hacer es re importante, porque esto a lo mejor no tiene un buen resultado, puede ser un error, puede ser una equivocación, pero ya tengo nuevas ideas a partir de esto. Es decir, el no hacer porque pensamos negativamente que no va a dar resultado, no conduce a nada. El hacer y equivocarse conduce a infinidad de cosas nuevas. Entonces, me parece que ustedes como alumnos deberían de considerar esas posibilidades, de estar siempre atentos y siempre atentos a las cuestiones propias y a lo que sucede en su propio país, porque hay mucho que rescatar. No hay que estar mirando tanto a otros países y cómo hacen las cosas otros países, porque nosotros tenemos
cosas que han sido todavía inexplotadas. De hecho, muchos nos roban infinidad de cosas. Los europeos están sin ideas prácticamente. Uno ve, todo se repite. En Europa se repite, ya no saben qué hacer. Por supuesto que estoy generalizando, hay cosas muy buenas también. Pero quiero decir, y sin embargo vienen todos para acá, a Brasil, Argentina, Chile, están buscando ideas, porque acá hay muchas cosas que no han sido explotadas aún. Espero que ustedes puedan descubrirlas y llevarlas a un plano diferente, de utilidad y de satisfacción personal. Bueno, muchas gracias. Ahora me voy a sentar porque me dijeron que me van a hacer preguntas. Bueno, ¿alguno quiere hacerme alguna pregunta en particular o de cualquier naturaleza, siempre hablando de estas cosas, ¿no? No, puede ser que no haya ni una pregunta. Buena pregunta. En un momento yo veía las revistas de diseño y decía, nunca me voy a poder subir a esta rueda, porque era... Y vos fíjate que en ese momento era el momento que yo estaba tratando más de hacer cosas al estilo europeo, al estilo internacional, que propias. Ante semejante estrés que me provocaba esta situación, dije, no compro más revistas, no miro más revistas y voy a hacer lo que realmente yo quiero. A partir de ahí empecé a tener éxito. Porque empecé a hacer cosas despreocupadamente, es decir, no estaba tratando de lograrlo, podríamos decir. Es decir, me llevaba mucho tiempo mental tratar de lograr el éxito. Cuando dejé de pensar en eso, el éxito vino solo. Éxito, qué sé yo, por lo menos el éxito de poder estar acá, de mostrar mis cosas, de poder seguir trabajando continuamente. Para mí eso es éxito, no estoy buscando ni la fama ni ninguna cosa de esa, porque me parece que eso no hace bien a las personas. Entonces, la trascendencia del trabajo que uno hace me parece mucho más importante desde los significados que pueda tener y lo que pueda aportar para motivar a otros a trabajar. ¿Cuál ha sido el trabajo que más le ha gustado a usted? De los que ha hecho, que provocó una satisfacción plena en usted. Y en un principio el trabajo que más satisfacción me produjo fue ese banco de cartón que les mostré, porque fue un proceso específicamente de diseño, que podía ser de diseño industrial con una tecnología de diseño gráfico, es decir, un troquelado, no de diseño gráfico, de la industria gráfica, quiero decir. Y me pareció que, me dio muchísimas satisfacciones a nivel internacional y como producto. Imagínate que desde el año 92 a la fecha es un producto que se sigue vendiendo con la misma facilidad que cuando lo hice. El hecho de que lo haya adquirido el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires para mí también fue de una gran satisfacción. Pero todavía estoy tratando, creo que todavía no lo hice el que más satisfacción me va a dar. Supongo que está por hacerse, porque uno continúa en una búsqueda constante, es decir, lo importante de las cosas que uno hace son los procesos en los que se mete. El producto final es como el resultado de ese proceso. Entonces lo que hay que valorar es cómo en ese proceso uno interactúa con las cosas que tiene alrededor y lo que eso deja como huella en uno para otros futuros procesos. Así que supongo que está por venir. ¿Cree que el tema de un diseñador es un tema, basta con la creatividad o es necesaria oportunidades en los momentos indicados? Yo creo que para que sea exitoso un diseñador, ¿es necesaria oportunidades o basta la creatividad?
Yo creo que las oportunidades salen, o sea, todo forma parte de un proceso donde la creatividad no interviene nada más que en un plano. Es decir, el plano creativo, vamos a decir, con respecto al objeto, es una parte. Después uno puede crear maneras de comercializar, puede crear infinidad de caminos que le permiten a uno ir a otros lugares. Es decir, generalmente la persona, todos tenemos la capacidad de crear, más o menos expuesta, podríamos decir. ¿La usamos o no la usamos? La educación muchas veces, sobre todo la educación primaria y secundaria, no contribuye mucho a estimular la creatividad. Más bien nos la va aflojando un poco porque nos pone en un lugar. Pero cuando llegamos a la instancia de la universidad, hay una oportunidad de estimular nuevamente esa parte. Y después, si estamos en términos de creatividad activos, vamos a encontrar todos los recursos para llegar a donde querramos y con originalidad. Y eso es lo que tiene de bueno de estimular la parte creativa. Pero me parece que en ese plano también hay que ser un poco menos especulador. Es decir, no es que uno no tiene que tener especulaciones, intelectualizaciones de las cosas, porque sí, existen, inclusive dentro de la conceptualización de las mismas cuestiones que uno vaya a crear. Pero sí hay que tener la libertad de poder hacer lo que uno quiera y poder cometer errores, equivocarse, tomarse el tiempo de que las cosas le sucedan, porque eso también es una ganancia a la larga. Creo que la humanidad se basa en eso también, es decir, indirectamente, pero la humanidad completamente se equivoca en infinidad de cosas que, bueno, estamos tratando de revertir, pero a lo mejor no nacieron con una mala intención, pero se fueron deformando, podríamos decir. Entonces, cada uno de nosotros puede deformarse o no. No sé si contestan la pregunta. Aquí yo. Hola. Sí. No le quería hacer ninguna pregunta, pero le quería comentar lo del jabón de madera, me encantó. ¿Le gustó? Es que lo encontré demasiado buena la idea, me encantó. Claro, bueno, pero por eso que también siempre uno lo tiene que lleven. buscar ideas en otros lugares, porque si no uno termina haciendo sillas, como diseñador, ¿viste? Sillas, 650.000 sillas. Tengo un pedacito de madera que no tiene ninguna posibilidad comercial, tengo que encontrar el modo de utilizar ese pedacito de madera. A mí me Porque- encanta. Me alegro. Yo tengo una pregunta, que bueno, nos hablaste mucho de la importancia de estar atentos al entorno, de la creatividad, de salir un poco de lo ya establecido, pero me gustaría saber cuál ha sido el mayor aprendizaje en todos estos años como diseñador y qué nos puedes transmitir, o sea, cuál ha sido el mayor aprendizaje dentro de tu carrera. Bueno, pensé que les había transmitido algo. No, sí, pero como en... No, estoy bromeando. En realidad, a ver, ¿qué les puedo transmitir? En realidad, lo que ustedes tienen para mí que tratar es de ser siempre ustedes, no venderse a situaciones que no les vayan a dar resultado. Ustedes tienen que confiar mucho en ustedes, confiar en las cosas que ustedes quieren hacer. Creer en lo que uno hace es fundamental. Y muchas veces, justamente, en los procesos educativos, uno asimila más de lo que en realidad tiene que asimilar. Es decir, se coloca en un rol que no es el que la educación le está proponiendo, sino que uno se instala ahí porque entiende que esos son los valores. Entonces, la educación es parte del asunto, pero no es lo que determina cómo uno debe de ser. Es decir, uno termina la universidad, pero tiene que incorporar toda su historia de vida en la vida proyectual, no solamente lo que la universidad le da. Entonces, no se tiene que comportar en la universidad como un compartimiento estanco, que es lo último que aprendí, es lo que voy a aplicar. Toda la experiencia de vida forma parte, sobre todo en espacios como los que estamos nosotros, que son espacios de creación. Es decir, recordar cosas de cuando éramos pequeños, cómo veíamos las cosas, cómo los materiales tenían un contexto, un estrato, un lugar, poder cambiarlos de lugar, poder experimentar nuevamente con esas cosas. Yo creo que lo más importante es creer que ustedes pueden hacer cosas diferentes,
son una generación nueva, ustedes ya había computadoras cuando ustedes nacieron, tienen otra información, otra manera de ver las cosas, tienen nuevas ideas, y todo eso hay que tratar de ponerlo en práctica continuamente, pelearse con los profesores, luchar por los proyectos propios, establecer ideas que uno quiere tener, porque muchas veces como nosotros como profesores nos cuesta a veces entender que ustedes piensan distinto. Pero podemos aceptarlo, simplemente tenemos que ver cuán tenaz sos para mantener las ideas, para poder ayudarlos como alumnos, por supuesto.